Estas son las unidades de laboratorio para evaluar la relación óptima de aire liberado por sólidos a tratar. Eso se hace a través de este esquema de celda de flotación. Pues hay una cámara de presión, como vemos aquí. Hay una llave de desagüe, ¿sí? Que lo que va a permitir es, a través de una manguera, acá hay un lastre para que la manguera esté en determinada profundidad. Va a haber unos manómetros para controlar presiones, eh, válvulas también de alivio de presión, una flauta de entrada de aire, ¿sí? Y básicamente en una probeta se ven las burbujitas que van a desplazar ciertos sólidos suspendidos a la superficie del agua. La celda de flotación de laboratorio está constituida generalmente por una cámara de presión, que usualmente es de 1 litro, una flauta para la entrada de aire, un conducto de salida, ¿cierto? Un conducto de salida, un medidor de presión, ¿sí? Este conducto de salida, un medidor de presión. Esa cámara se llena de agua, ¿cierto? De agua residual que se va a tratar. La idea es tomar una muestra del afluente a tratar. Esta se cierra y lo que hace es que se presuriza y obviamente se introduce ese aire a presión. Se deja en contacto un determinado tiempo, ¿cierto? Y finalmente eh, se libera esa mezcla, ¿sí? Después de un determinado tiempo de contacto de aire-agua, se libera para que se produzcan estas burbujas y se haga el análisis, ¿cierto? Entonces, básicamente, acá cuando sale ese fluido con aire, esos dos fluidos, esa mezcla de fluidos, lo que hace es salir a presión atmosférica para que se produzcan esas burbujas. Y esas burbujas van a ser en una probeta donde se van a hacer los análisis. El equipo requerido para un ensayo se necesita un compresor de aproximadamente 80 psi o 550 kilopascales, una celda de flotación, una probeta, eh, mangueras, racores que van a permitir esa unión entre mangueras y los orificios para ese empalme. También para la celda de flotación se pueden utilizar pedazos de tubo PVC de un diámetro de 4 pulgadas, ¿sí? Y que tenga un volumen de 1 litro. Entonces, para 4 pulgadas había que determinar cuál sería la altura de ese tubo de PVC de 4 pulgadas que me dé un volumen de 1 litro. Este como tal el procedimiento experimental. Básicamente, bueno, hay unos pasos, son del libro de Romero, ustedes pueden detallar al paso a paso. Se llena la cámara con 1 litro de agua residual o agua problema, es lo primero que hay que hacer. O sea, la cámara de presión, ¿sí? Esta cámara se va a llenar, esta cámara se va a llenar con 1 litro de agua a tratar, que puede ser el agua residual o un agua que se quiera analizar, un agua problema, cualquiera. Se le introduce el aire a la cámara, ¿sí? Eh, de tal forma que la presión va a oscilar de 40 a 60 psi o 275 a 415 kilopascales. Se agita la mezcla de aire-agua en la cámara de presión durante 1 minuto y se deja reposar por 3 minutos más para conseguir la saturación de mezcla. Eh, se debe mantener la presión durante todo el tiempo. Se transfiere Luego se transfiere el contenido de la cámara de presión a la probeta graduada de 1 litro. Es decir, se libera esa mezcla de agua-aire a la probeta
¿cierto? De tal forma que no haya una velocidad alta, ¿sí? Para que no se separen esos sólidos suspendidos. Por otra parte, el paso 5 sería, se permite la separación en la probeta calibrada, entonces por un periodo de 10 a 20 minutos, ¿sí? Se separa el lodo, va a haber un lodo y un efluente clarificado, utilizando una válvula a la salida. Se analizan las fracciones decantadas y sedimantadas por separado. Para el lodo se va a determinar la concentración de sólidos suspendidos y el volumen, y para el efluente se determina entonces los sólidos suspendidos, grasas, aceite, turbidez, concentración orgánica. Luego se calcula esa relación A sub S. Entonces con esta ecuación se repite el ensayo cambiando estas concentraciones para obtener relaciones óptimas de A sobre S. Acá dice en el paso 9 que si se utilizan compuestos químicos promotores de la flotación, que van a hacer que se adhieran o facilitar esas partículas se adhieran a la burbuja, entonces se debe introducir en la cámara antes de la presuración. Bueno, en este ejemplo del libro de Romero, para una relación óptima de aires sólidos igual a 0.008, temperatura de 20 grados Celsius, solubilidad de 18.7 mililitros litro, presión de vapor de agua de 17.6 milímetros por mercurio. Entonces esta presión de vapor va a depender de esta temperatura. Entonces a 20 grados la presión de vapor es 17.6 mililitros. La solubilidad del aire a esta temperatura y a la presión local va a ser 18.7 mililitros por litro. Entonces con esos datos se pide hallar determinar la presión requerida para la unidad de flotación por aire disuelto de agua sin recirculación, suponiendo una concentración de sólidos de la fuente de 3000 miligramos por litro, un factor de saturación de 0.5 y una presión local, presión atmosférica local de 560 milímetros de mercurio. Entonces de los datos tenemos la relación A sobre S 0.08, o sea la relación ósima ya determinada en el laboratorio, solubilidad del aire 18.7 mililitros por litro a 20 grados Celsius. Entonces este dato lo suministra el ejercicio, pero si no te lo dan, puedes ir a la tabla. Está en el libro Romero o en cualquier otro libro. Miremos solubilidad del aire. Entonces, por ejemplo, a 20 grados Celsius, esa solubilidad de saturación de aire es 18.7, como vemos, mililitros de aire por cada litro de agua, que son estos 18.7 que se suministran en el ejercicio. Vemos acá, 18.7. Esta presión de vapor también la leen en la tabla, cuando no te la den, entonces vas a ver con la temperatura, puedes ir a tablas y mirar esa presión de vapor. Esos son datos ya que están dados usualmente. Esta concentración de sólidos suspendidos pues ya es la concentración del afluente, lo que se mide antes del tratamiento, es 3000 miligramos litro. F, acá lo está suponiendo que es un factor de saturación de 0.5. La presión atmosférica local es 560 milímetros de mercurio, como vemos aquí, es un dato suministrado. La densidad del aire, no, la fórmula anterior, si vemos la ecuación, tenemos por ejemplo que esta D, que es la densidad del aire, hay que determinar para poder hallar para poder emplear esa ecuación. Entonces esa densidad del aire se lee en tablas a 20 grados y a una atmósfera de presión, ¿cierto? Esto prácticamente se puede tomar como una atmósfera de presión, aunque es menos, pero no vamos a tener un dato, digamos, que va a variar.
Vamos a ver, densidad a 20 grados. Podemos tomar esta densidad a 20 grados de 1.202. Se toma esa densidad y luego se corrige como vamos a hacerlo más adelante. Esto está a una atmósfera de presión, hay que corregirlo a la presión atmosférica local. Entonces de ahí leo 1.02 miligramos por litro, ¿cierto? Entonces esto lo que hemos leído, este 1.2, esto lo leímos en tablas. Esa densidad, como está a una atmósfera de presión, hay que, o 760 milímetros de mercurio, hay que corregirla a esta presión local de 560. ¿Cómo se corrige? La densidad que se lee a una atmósfera, que es 1.205, es esta densidad que se lee. Bueno, esa 1.205 donde sale fue el dato que le presenté ahorita. Este 1.205, este dato, porque 1.205, ahí está, con todas las cifras. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, este sería la densidad. Entonces se multiplica por la presión local. La presión local es ¿cuánto? Es 560 por 560 sobre la presión atmosférica de una atmósfera que es 700 milímetros de mercurio. Ahí se corrige esa densidad. Entonces la densidad como tal va a ser menor, ¿sí? Porque hay menos presión. Por ejemplo, 560 milímetros por mercurio de esa zona donde se está analizando esa agua es menor que la presión de una atmósfera. Entonces, básicamente va a disminuir la densidad y por eso, por tanto, se corrige. Entonces la densidad corrige a 0. Ya efectuando esto, 1.205 por 560 sobre 760 me da 0.88 miligramos por litro. Sería la densidad entonces corregida del aire. Ahora, ya con los datos, tenemos A sobre S 0.08, esta C es 18.7, presión de vapor es 17.6, la concentración de la afluente es 3000, el factor de saturación, datos dados 0.5, presión atmosférica local 560, densidad corregida 0.88. Ya podemos entonces de esta manera emplear esta ecuación. ¿Y qué datos nos están pidiendo? ¿Cuál es la presión? Tenemos acá que nos están pidiendo allá. Nos están pidiendo allá la presión requerida para la unidad TAP. O sea, la presión eh, de ese tanque, ¿cierto?, de presurización. Es decir, PT. Entonces recordemos de esta ecuación. Nos están pidiendo hallar. Ya tenemos básicamente los datos. A sobre S 0.08. C es 18.7, acá lo vemos. F, bueno, esta es densidad corregida, ya la habíamos calculado 0.88. F 0.5. Esta presión T es la incógnita, lo que se quiera hallar. PT, presión de vapor. PV, perdón, que es 17.6, lo reemplazamos. Presión local es 560, está en milímetros de mercurio. Presión de vapor 17.6, S sub 0. En clase. Concentración de, disculpen, estaba acá atendiendo algo. La concentración de sólido suspendido de la fuente es 3000. La presión, 760 de la fórmula, queda igual, que es la presión atmosférica local de una atmósfera.
que es 700 milímetros de mercurio, y esta presión B es presión de vapor, que es 17,6, como ya hemos mencionado. ¿Qué falta hallar? Calcular esa presión eh, de ese tanque. ¿Cuánto les, ¿Cuánto les da ese valor? Ahí simplemente tendrían que reemplazar, despejar, perdón. Entonces, solucionando esto, ahorita lo comprobamos que nos dé este valor, nos da 3.248 milímetros de mercurio. Esa presión requerida en el tanque de presurización. Entonces, como esto estamos hablando de presión absoluta, entonces recuerden que presión absoluta es igual a presión manométrica más atmosférica, y hay que despejar entonces la presión manométrica, ¿cierto? Presión manométrica va a ser presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta para este caso va a ser esta presión absoluta calculada, 3.248, menos la presión atmosférica local, que es 560, ¿sí? Y esto va a dar una presión manométrica de 2.688 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces esa va a ser la presión manométrica requerida en el tanque de presuración. Eh, Esto puede ser convertido a kilopascales o PSI, es lo mismo, ¿sí? Entonces esa es la respuesta que estábamos hallando. Entonces esa es la presión de operación en el tanque de presurización. Y ahí ya hemos concluido ese ejercicio. Eh, entonces, como lectura, es que analicen, bueno, el capítulo en el que están estos ejemplos 5.16 a 5.19, que están en las páginas 359 a 363 del libro de Romero, pero también que lean el capítulo, que fue básicamente lo que se explicó. Están también los separadores API, para que hagan una... se usan básicamente para remover aceites de aguas residuales de refinerías. Su uso está limitado a la separación y retención de sólidos y líquidos no miscibles, y que son inseparables por gravedad. Ese separador API no retiene ni separa sustancias en solución, o sea, no va a remover sustancias, solo sustancias que están, digamos, pendidas, no están en solución, ¿cierto? Este es un video recomendado, se lo voy a compartir ahorita. Eh, entonces, eh, básicamente eso está en la página 366, hay un ejemplo de diseño para que analicen, ¿sí? Entonces, me encontrarán criterios de diseño y otras variables para esos separadores API. Ya les paso entonces este videito para que vean en el resto de la clase